Buenas noches. Vamos a dar inicio al primer Ateneo que está ofreciendo el servicio de cardiología del Hospital Centenario eh, de la Revolución del ISSSTE. Eh, Como inicialmente solo quisiera comentar algunas actividades académicas que estamos promoviendo desde el servicio como actividades extras, ¿no? A lo que el residente tiene con el área de enseñanza. Y las actividades instauradas que tenemos ahorita es el curso de patología aórtica, que se va a iniciar con el doctor Evangelista, que es el del Hospital Valdebrón, allá en Barcelona, España, pero bueno, que será vía remota, ¿no? Y que eso ya están nuestros 4 residentes ya inscritos en el programa. El curso de terapia postquirúrgica que estamos llevando con el doctor Arturo Vargas del Hospital Universitario de Monterrey, México. Este, este es que es el primer Ateneo de Cardiología Clínica y bueno, el curso de farmacología, ¿no? Que estamos llevando y tenemos que reinstaurar. Hay otras actividades que están hacia el futuro, que es que iniciemos como lo tiene el Servicio de Medicina Interna, ¿no? De nuestro hospital, que es el Journal Club, un Ateneo de imagen, que eso queremos hacer que sea talleres intrahospitalarios y junto a otros hospitales, que eso ya empezamos a hablar con varios hospitales para que lo podamos hacer. El taller de electrocardiograma y 2 cursos más, que es el curso de miocardiopatías y es el curso de cardiopatía congénitas, que es algo que nos interesa bueno, que se dé en el servicio porque es un tema que digamos que no se ve plenamente, ¿no? Cardiopatías congénitas y miocardiopatías. Eh, Esta es una imagen que no se ha podido dilucidar muy bien, pero se ha considerado que Rembrandt la pintó, es Atena, o la diosa griega, ¿no? Que tiene mucha significancia con respecto a la sabiduría. Quiero que sepan por qué viene esta palabra Ateneo, ¿no? Lo primero, decirles que hay como 2 conceptos para el ser humano que son importantes. Uno es la religión y la otra es la ciencia, ¿no? Entonces, el camino siempre dicen que es muy bueno llevarlo desde Jerusalén a Atenas, ¿no? Y hace el recorrido que es un concepto global para una persona que tenga una parte espiritual y una parte científica, ¿no? Eh, ¿Qué es un Ateneo? Y aquí quisiera yo dejarles claro, o sea, ahorita no vamos a ver una clase, o sea, lo que vamos a hacer es una reunión, sobre todo donde se contrastan ideas, ¿no? Y por eso es que se elige un tema donde científicamente hay muchas áreas grises que no se han podido. Y si no compartimos esas ideas, pues cada uno aisladamente irá aprendiendo cosas quizás de manera errónea, ¿no? Aquí tenemos especialistas de imagen, especialistas de rehabilitación cardíaca, cardiólogos clínicos. Ya en un ratito se incorporará el doctor Berríos, que es especialista en imagen cardiovascular, pero que viene retrasado por el tráfico. Pero bueno, ese es el objetivo del Ateneo. O sea, es que podamos conversar siempre y cuando pues la opinión sea desde la experticia, ¿no? O sea, no cualquier opinión, ¿no? Sino que sea orientada, y por eso queremos saber qué saben los expertos de imagen, ¿no? Que nosotros tal vez como cardiólogos no, desde la parte clínica no podemos dilucidar, ¿no? Entonces yo elegí la estenosis aórtica asintomática por un grupo de pacientes que hemos tenido, alrededor de 3 o 4 pacientes, y lo que a mí me llamó mucho la atención es, primero, que inicialmente teníamos muchas dudas cómo abordarlos, que se abordaron de una manera distinta los 4, ¿verdad? Y bueno, y cuando coincidimos en qué había que hacer, fuimos como estableciendo el camino, ¿no? Para, para tratar de manera adecuada a estos pacientes. Y bueno, y los 4 tuvieron una evolución completamente distinta, siendo los 4 estenosis aórticas asintomáticas, ¿no? Bueno, yo he elegido 3 casos, los 3 casos más representativos, y bueno, iniciaremos. Con respecto esta es una gráfica muy famosa que eh, fue dada por el doctor Brownwell, perdón, donde se observa la evolución clínica
cómo cambia desde el inicio de los síntomas, ¿no? Con una sobrevida a 5 años bastante disminuida para los pacientes desde que iniciaban la sintomatología, ¿no? Ya sea la angina, síncope y falla cardíaca. Este, este no ha sido como uno de los años donde más pacientes con estenosis aórtica severa en falla cardíaca hemos recibido, pero bueno, yo me recuerdo que hace 2 años y David no me o me dará la razón en el sentido de que recibimos 3 o 4 pacientes en falla cardíaca aguda grave, ¿no? Y en el contexto de estenosis aórtica crítica. Hoy hemos estado recibiendo pacientes con Angor, ¿verdad? O pacientes que han perdido la conciencia o en otros pacientes que están completamente asintomáticos. Pero quiero que vean la importancia que es con respecto a la sintomatología del paciente, ¿no? También la evolución que llegan a tener con respecto a los síntomas. Inicialmente, como todos ustedes conocen, el concepto fisiopatológico que afecta al ventrículo izquierdo, si ustedes se fijan, en la imagen no está la válvula aórtica, pero estas son 4 imágenes de 4 ventrículos izquierdos afectados por una estenosis aórtica, ¿verdad? Pero eso es lo relevante de este Ateneo, que nos fijemos bien en el ventrículo izquierdo, ¿no? Que yo tantas veces les he dicho, aparte de saber la severidad, aparte de saber la etiología, tenemos que saber la repercusión que tiene hacia el ventrículo izquierdo, pero ahora la abordaremos como les he comentado, pues desde el punto de vista de los expertos, ¿no? Y lo que está en cuadro, como ustedes pueden observar, es cuando ya existe una hipertrofia del ventrículo izquierdo y ya hay zonas de fibrosis, ¿verdad? Que muchas veces para nuestros ojos o para los ojos de los ecocardiografistas no son perceptibles, pero tienen mucho que ver la afección que tiene al ventrículo izquierdo la fibrosis en el contexto de la sintomatología, ¿verdad? Inclusive hay muchos estudios que dicen que antes de empezar los síntomas ya hay mucha hipertrofia ventricular izquierda y afección con muchas zonas de fibrosis, ¿verdad? Cosas que si ustedes han revisado la literatura de estenosis aórtica asintomática, pues la resonancia magnética no está por ninguno de los flujogramas, ¿no? Que debemos de considerar. Entonces empezaré para que ustedes observen, estos son los 3 casos clínicos de pacientes que están en nuestra institución. El primero es un hombre de 40 años, únicamente tiene hipertensión arterial secundaria a la estenosis aórtica, dislipidemia y ocupa únicamente telmisartán y rosuvastatina. El segundo es un hombre de 69 años, tiene antecedentes de hipertrofia prostática, hipertensión arterial. Él fue tratado en el año 2022 por una cardiopatía isquémica crónica. Se le hizo angioplastía a la arteria descendente anterior y circunfleja. El médico tratante que lo está llevando el caso, pues decidió iniciar Entresto, aspirina y atorvastatina. Aclaro lo del Entresto porque el paciente tiene una fracción de expulsión conservada, ¿no? Pero fue una decisión que en su momento lo tomó el cardiólogo clínico que estaba llevando el caso. Y el tercer paciente es un hombre de 64 años con dislipidemia y únicamente ocupa atorvastatina. Con respecto a la sintomatología, eh, ¿qué síntomas preguntar? ¿No? Eso es lo primero que hay que aclararnos, ¿no? Y sobre todo las guías americanas hacen mucha referencia y son muy puntuales en decir qué debemos de preguntar. Uno es disnea de esfuerzo. Es decir, el paciente está presentando, valga la redundancia, al esfuerzo, sensación de fatiga. La otra, si hay sintomatología asociada a falla cardíaca, ¿sí? La tercera, si hay pérdidas de conciencia o incluso alguna otra literatura también considera el presíncope como sintomatología. Y la otra es la presencia de angina, ¿no? Quiero aclarar que el segundo paciente en su momento tuvo angina, pero asociado a la cardiopatía isquémica crónica, pues estamos hablando del 2022. Nosotros volvimos a abordar el caso ya en el 2024 y ya estaba completamente asintomático. Así que los 3 pacientes, con mucha seguridad les podemos dejar claro que estaban completamente sin síntomas. Estos son los electrocardiogramas de los pacientes. En todos cumplen criterios de hipertrofia ventricular izquierda. Yo seleccioné nada más las derivaciones de B1 a B6, pero quisiera aclarar bastante esto. Incluso el primer caso, ustedes observan
El paciente de 40 años joven incluso tiene datos de sobrecarga sistólica en el electrocardiograma y los otros electrocardiogramas cumpliendo criterios de hipertrofia ventricular izquierda, y quiero que hagan la relación con la imagen que yo les puse con respecto a que primero se da la hipertrofia, fibrosis y posteriormente inicia la sintomatología, ¿no? Antes de darle paso a los expertos en ultrasonido, en ecocardiograma, quisiera nada más enseñarles los hallazgos de los ecocardiogramas. Primero, aclararnos, no estamos hablando de estenosis aórtica severa, ¿sí? O sea, incluso el primer paciente tiene el diagnóstico de estenosis aórtica severa e insuficiencia aórtica moderada. Tiene una velocidad de 4.7 con un gradiente medio de 50 y un área valvular de 0.9 indexada de 0.47, y la etiología es que es una valva bivalva, ¿no? El segundo es un paciente con estenosis aórtica severa. Eh, Aquí les pido una disculpa porque el segundo y tercer caso no tienen insuficiencia aórticas moderadas, son puramente estenosis aórticas. Y con la velocidad máxima de 4.6, el segundo caso, con un gradiente de 51 y un área valvular de 0.6, indexada de 0.36 y de etiología trivalva. Y el tercer caso, también únicamente estenosis aórtica severa, con una velocidad de 4.2, un gradiente de 40, un área valvular de 0.8, y se había catalogado como bivalva esa valva. Con respecto a la repercusión hacia el ventrículo izquierdo, todas tienen una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo conservada. Hay mucha literatura que defiende únicamente por tener o sea, uno esperaría que una estenosis aórtica con esa hipertrofia, la fracción de expulsión anduviera alrededor de arriba del 60%, ¿no? Se ha estudiado mucho, se ha discutido mucho qué hacer con los pacientes que tienen con una fracción de expulsión entre el 50 y 60%, y quiero que presten atención mucho al primer caso, que tiene 56%. Reportan el ventrículo izquierdo dilatado con un diámetro diastólico de 54 y una hipertrofia concéntrica moderada, con una función diastólica con afección tipo 2, un strain longitudinal global disminuido, una PSAP de 32 y la aurícula izquierda ligeramente dilatada. Los otros dos pacientes bastante parecidos, 69 y 66% de fracción de expulsión, el ventrículo izquierdo no está dilatado y se había reportado hipertrofias concéntricas en ambos. La función diastólica tipo 1 en el segundo y tipo 2 en el tercero. No se realizó strain longitudinal por una cuestión técnica en el segundo caso, y en el tercero se reportó normal, y ambas PSAP bastante parecidas y la aurícula izquierda moderadamente dilatada. Entonces quisiera darle paso a la doctora Meraza para escuchar su opinión con respecto al ecocardiograma. Bueno, buenas noches, José. Gracias por la invitación. Aquí hay varios puntos a considerar muy importantes. Sobre todo, nos falta, no sé si tenemos el dato del volumen auricular izquierdo indexado, no sé si lo tengas o no, porque vale mucho la pena puntualizar los volúmenes, o sea, qué tanta dilatación o el grado de dilatación, aunque bien no lo mencionas, leve, moderado, severamente dilatada. Aquí lo importante no nada más es la válvula, finalmente todos nos queda bien claro el concepto de cuándo tenemos una estenosis aórtica severa o no, por la velocidad, por el gradiente medio, por el gradiente, eso ya lo conocemos perfectamente. Aquí lo que nosotros tenemos que darle paso es a la afección, como bien dijo el doctor Lainez desde un principio, la afección extravalvular, o sea, qué tanta repercusión tiene esa obstrucción en la válvula sobre la aurícula izquierda, sobre el ventrículo izquierdo y sobre todo también sobre las cavidades derechas, porque ya tenemos que darle paso ya al pronóstico, aun cuando los pacientes nosotros los llevemos a cirugía, entre mayor repercusión tengamos sobre las cavidades izquierdas, sobre todo la aurícula izquierda, las cavidades derechas, nos vamos a dar cuenta que a mayor progresión del daño extravalvular que tenemos, el pronóstico y la mortalidad, la morbimortalidad, aún postquirúrgica, se ve seriamente afectada, ¿no? Hay un artículo muy bonito que me hizo favor de compartir el doctor Gutiérrez hace algunos meses, en el que
nos damos cuenta que aún en los pacientes con estenosis aórtica moderada, con una cuando hay afección moderada o severa, o sea, cuando ya tenemos afección de las cavidades derechas, ya la morbimortalidad se asemeja mucho en cuanto a que aún cuando tenemos un tiempo, aunque llevemos a los pacientes a cirugía, cuando ya tenemos mucha afección extravalvular, prácticamente la morbimortalidad se iguala, tanto en los grados moderado y severo. Aquí vale mucho la pena que, por ejemplo, en el tercer caso, aunque tenemos, por ejemplo, la fracción de expulsión conservada en 66%, el ventrículo izquierdo no dilatado con una hipertrofia concéntrica moderada, ya tenemos un strain, no, perdón, es en el primero, ya tenemos un strain longitudinal disminuido, menos 13.9%. Vale mucho la pena que empecemos a utilizar estas nuevas herramientas, saber que un LAVI, un volumen auricular izquierdo indexado de más de 50 mililitros, es pronóstico, que de más de 50 mililitros la morbimortalidad aumenta de manera exponencial. Entonces tenemos que apurarnos si queremos que ese paciente tenga una mejor sobrevida, una mejor recuperación aún después de operado. Aquí les comentaba, yo vale mucho la pena conocer el AVI, que a todos los pacientes, independientemente de la fracción de expulsión que tengan, les hagamos strain longitudinal. Desafortunadamente ahorita en el hospital no tenemos un equipo que nos haga strain longitudinal. Yo espero que ya pronto lo tengamos. Y también vale mucho la pena valorar, que empecemos a valorar el trabajo miocárdico. Los equipos nuevos nos pueden dar una curva ventricular no invasiva junto con el strain longitudinal global y darnos el trabajo miocárdico. Si el trabajo miocárdico está en menos de 2000 milímetros de mercurio, podemos determinar que este paciente tiene una afección ya en la fibra, ya sobre la cavidad ventricular importante. Entonces tenemos que considerar la cirugía pronto. También vale mucho la pena tomar en cuenta, además de la morfología del ventrículo izquierdo, de la dilatación de la aurícula izquierda, el strain, el grado de hipertensión pulmonar, porque bueno, ese es otro pronóstico, ¿no? O sea, a mayor hipertensión pulmonar, el pronóstico postquirúrgico se ve mermado. Hay más incidencia de arritmias, más incidencia de falla cardíaca y, como les comenté desde un principio, la progresión, a mayor progresión extravalvular, existe una mayor morbilidad y lo interesante es que aún cuando nosotros reparamos esa obstrucción, aún cuando los pacientes se van a cirugía, si tenemos una gran hipertrofia ventricular, la aurícula izquierda grande, etcétera, 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 al año, en la gran mayoría de los pacientes, cuando ya hay un estadio 3, o sea, cuando ya tenemos un estadio 2, perdón, cuando ya tenemos dilatación auricular izquierda, cuando ya tenemos insuficiencia mitral, del grado que sea, al año prácticamente los cambios en la mitad de esos pacientes siguen igual. Entonces, sabemos que a mayor dilatación auricular hay mayor riesgo de fibrilación auricular. Y si el paciente presenta, por ejemplo, fibrilación auricular, sabemos que, bueno, la morbimortalidad del pronóstico cambia completamente, ¿no? Vale mucho la pena que consideremos los estudios que se están corriendo. Ahorita hay 2 estudios que se publicaron. Desafortunadamente son estudios pequeñitos. El Recovery es uno y el Avatar es otro, donde abordan pacientes con estenosis aórtica severa asintomática. Los dos tienen ciertas diferencias entre la población, entre el tipo de estudios. Unos abordaron prácticamente aortas bicúspides con estenosis muy severas y los otros en el estudio Avatar fueron prácticamente pacientes con estenosis aórtica severa degenerativa, pero en ambos se vio que entre más temprano, aún en ausencia de síntomas, el reemplazo valvular es mejor. Es mejor porque la sobrevida es más alta. Realmente vieron que el riesgo postquirúrgico, la mortalidad entre los pacientes que se iban a terapia conservadora versus los que se iban a cirugía era mayor en el grupo de la terapia conservadora. Entonces vale mucho la pena esperar también los resultados de los estudios que están corriendo. Hay uno
que como decía el doctor Lainez, la fibrosis del ventrículo, la fibrosis ventricular todavía no hay estudios, o las guías ni siquiera consideran la resonancia. Hay un estudio que se está corriendo en el Reino Unido donde están evaluando resonancia magnética en ese tipo de pacientes. Entonces van a ver el grado de fibrosis ventricular y ahí vale mucho la pena ver qué tanta fibrosis hacen estos pacientes antes de mandarlos a cirugía. ¿Qué más? Pues creo que ya, de mi parte, creo que ya es todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario con respecto al ecocardiograma, básicamente. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias a todos los integrantes del Hospital Centenario por invitarnos aquí a Lainez, por invitarme personalmente. Yo les voy a hablar del ecocardiograma que se realizó al primer paciente. Este caso es interesante porque combina la doble lesión aórtica, tanto la estenosis como la insuficiencia. Como ya vimos los parámetros ecocardiográficos, vamos a repasarlos un poquito. Y bueno, en esa primera imagen para todos los residentes es un eje largo paraesternal en el que vamos a observar la hipertrofia ventricular izquierda con un índice de masa de 163 gramos sobre metro cuadrado. Y desde el tracto de salida del ventrículo izquierdo vamos a ver un engrosamiento y calcificación de la válvula. En el eje corto, a nivel de los grandes vasos, vamos a observar la válvula aórtica que está fusionada con limitación en su apertura. Y tenemos aquí el primer punto, ¿no? La hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, ocasionado por una estenosis aórtica secundario a una aorta bivalva. Es importante en este caso, como ya vimos, que la fracción de expulsión está conservada. Si ustedes notan, las paredes están hipertróficas, pero eso no significa que ese ventrículo sea sano. No hay una alteración de la movilidad como tal, pero a la hora de evaluar el ventrículo izquierdo con strain longitudinal global, que es una herramienta que tenemos ahora en la mayoría de los lugares a la mano, y nos habla del engrosamiento y del acortamiento de la fibra miocárdica, que pudiera ser una orientación para valorar ese nivel de fibrosis que hemos estado mencionando. Se dice que un nivel de strain longitudinal global menor de 15% va a duplicar la probabilidad o las complicaciones cardiovasculares tanto pre como postquirúrgicas. Y vemos en esta imagen, en esta última imagen de ojo de buey, cómo está disminuido de manera generalizada y el valor está en menos 13.9. Con esto quiero decirles que la fracción de expulsión es uno de los cambios más tardíos que observamos, y si recordamos la indicación quirúrgica que nos ofrece la guía, pues es tener síntomas y tener una fracción de expulsión menor del 50%. Entonces, en este caso, pues la fracción está conservada y el paciente está asintomático, pero vemos que ya empezamos a tener cambios a nivel de la fibra miocárdica. Otra de los cambios que observamos antes de ver la disminución de la fracción de expulsión es la función diastólica o la disfunción diastólica. En el caso de este paciente tenemos una disfunción diastólica tipo 2 y lo importante aquí es la presión capilar pulmonar. Una presión capilar pulmonar mayor de 15 ya nos habla de ese incremento que está teniendo también la aurícula izquierda, y como lo mencionó la doctora Meraza, la importancia de la aurícula izquierda, ver el volumen auricular izquierdo. Otro parámetro importante también es la EE' promedio mayor de 13, también nos predice esta presión capilar mayor de 15 milímetros de mercurio. Entonces, si observamos, si nos quedamos solo con la fracción de expulsión, omitimos todos estos datos importantes que ya nos hablan de cambios hemodinámicos a nivel del ventrículo izquierdo. Vamos a ver también en este caso el ventrículo derecho, que las cavidades derechas de este paciente estaban dentro de lo normal, una fracción de acortamiento normal, función, el TAPSE normal, y la aurícula izquierda en este caso estaba dilatada, 42 milímetros sobre metro cuadrado de superficie corporal. Y otro parámetro importante también es el área de la aurícula izquierda. Un área mayor de 12.5 también es un indicador, es un dato ecocardiográfico que nos tiene que alertar de que algo ya está pasando en esas cavidades.
La presión de la sistólica de la arteria pulmonar, en este caso era baja probabilidad de hipertensión pulmonar, 33 milímetros de mercurio. Y vamos aquí al eje apical de 5 cámaras, en el que vamos a ver la apertura disminuida y un flujo por ahí regurgitante. Se obtuvo una velocidad máxima de 4.7, de esto pues no hay duda sobre el diagnóstico de la estenosis aórtica, y la insuficiencia aórtica que se graduó como moderada. Yo aquí tendría una consideración porque estamos ante la presencia de una estenosis aórtica, entonces puede ser que estemos infraestimando la insuficiencia aórtica. Este paciente tenía ya un flujo reverso en arco aórtico e incluso en aorta abdominal, entonces podría ser que esa insuficiencia aórtica también fuera mayor. Y bueno, las conclusiones: doble lesión aórtica con estenosis importante e insuficiencia aórtica moderada, con función biventricular conservada por los métodos tradicionales, y el daño miocárdico subclínico por el strain longitudinal y con una presión sistólica de la arteria pulmonar normal. Aquí si notan ustedes, otra de las de los datos que tenemos que tomar en cuenta es la severidad de la calcificación aórtica, que no lo podemos obtener por ecocardiograma, solamente es cualitativo, pero tenemos otras herramientas como el score de calcio coronario que nos puede aportar a este dato. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, entonces, de los 3 casos, ¿alguien lo enviaría a cirugía a alguno de los 3 casos ya? Pero, ¿por qué? Es que El micrófono. aquí hay algo bien importante que hay que considerar, que es retomar todo el contexto de lo que ya se ha venido. Gracias. Perdón, primero buenas tardes, Ricardo Gutiérrez, cardiólogo intervencionista del escenario. Para tratar de no ser tan repetitivo, ser lo más concreto posible, recordaré 3 cosas bien importantes de 3 estudios que ya se mencionaron. Recovery y Avatar, si bien Recovery fue un poco criticado porque no subjetivó que tuvieran los pacientes síntomas, habría que rescatar que de ese grupo de pacientes, que fueron alrededor de 140, del 20 al 30% que estaban en el grupo conservador hicieron falla cardíaca. Es decir, que en el tiempo de espera tuvieron sintomatología. De ABA, que fue un muy buen estudio, donde se objetivó a los pacientes que tuvieran sintomatología para incluirlos, que fueron un poquito más de 150 pacientes, la cirugía temprana, la cual se realizó 8 semanas posterior a que se incluyeran al estudio, demostró en ese grupo de pacientes disminuir mortalidad, infarto, LC y hospitalizaciones por falla cardíaca. Y un estudio que ya se mencionó hace un momento también, que es uno de los estudios más grandes, probablemente en este apartado o en este escenario tan complejo de estenosis aórtica asintomática, que es un estudio que se publicó en 2022 llevado a cabo por Philippe Generos, que es un canadiense que fue pionero de los estudios Partner, que probablemente sea uno de los estudios más grandes en inclusión de pacientes con estenosis aórtica, porque se incluyeron pacientes de Partner 1, Partner 2 y Partner 3. Y en este estudio yo rescataría algo bien importante, que es el escenario o los estadios que clasificaron en estos pacientes. 0, sin síntomas, no sin síntomas, perdón, sin afección extravalvular. 1, afección a ventrículo izquierdo. Estadio 2, afección a aurícula izquierda. Esto es bien importante por lo que ya mencionaron la doctora Garza y el doctor Adán. Afección a aurícula izquierda y válvula mitral. Estadio 3, afección a la vasculatura pulmonar y a la válvula tricúspide. Y estadio 4, afección al ventrículo derecho.
Ese estudio fue el parteaguas para todo lo que ha venido después. Yo lo que concluiría con todo esto que he venido mencionando es que en la actualidad y en este escenario y con los estudios que hay actualmente, no podríamos dejar a ninguno de estos 3 pacientes. Digo, a mí me interesaría obviamente escuchar la evolución clínica que tuvieron sin operarse, sobre todo el primero. Quiero pensar que el segundo paciente de etiología es degenerativa y probablemente el tercero también, independientemente que pueda ser una válvula bivalva funcionalmente hablando, ¿no? Por degeneración, que a veces es muy difícil evaluarlas también, ¿no? Pero yo creo que por lo que hay en la actualidad, tendríamos que ir más allá de solo ventrículo izquierdo, de solo estenosis aórtica y gradientes en función ventricular, y tendríamos que operar totalmente sus pacientes. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quisiera dar su opinión? Bueno, ahí me escuchan, ¿no? Ok. Bueno, nada más digo ya retomando todo esto y enfocándonos desde en las primeras diapositivas que nos puso el doctor Lainez, precisamente, ¿no? Esa hipertrofia sistólica que está viendo es un daño que hay desde mucho tiempo antes de que se empiece a afectar el aparato valvular. Si bien, digo, estas medidas que todos tenemos, ¿no? De gradiente, velocidad, etcétera, se enfocan nada más a la válvula, como nos dijo la doctora Meraza, se empiezan a notar estos cambios mucho antes, incluso el cambio subclínico con el stent del ventrículo izquierdo. Y esto ha dado pie a, ya se ha dicho, diferentes cambios, incluso se han propuesto nuevas clasificaciones del 2017, Generox, y en el 2020, Gutiérrez, ya empezaron a utilizar esto, incluso el acoplamiento ventrículo arterial del ventrículo derecho, en donde pues a mayor daño extravalvular hay, mayor es la mortalidad, ¿no? Si bien este año no siempre es secuencial, pero muchas veces sí se va viendo que primero es obviamente la hipertrofia del ventrículo izquierdo, insuficiencia mitral, ventrículo derecho, etcétera. Entonces, totalmente de acuerdo con el doctor, ¿para qué nos vamos a esperar hasta que haya estos daños valvulares, que se eleve el gradiente, si sabemos que el pronóstico ya está siendo malo y que la evolución del paciente, si no lo intervenimos en el momento, va a progresar todavía más? Entonces yo no dudo que siguientes días ya se incorporen todos estos cambios a la clasificación de la estenosis mitral. De acuerdo con el doctor Gutiérrez, los 3 pacientes ya están afectando el lado izquierdo, por ahí uno que ya tiene el strain disminuido, la aurícula izquierda ya está dilatada, desde ligera a moderada, es momento de operarlos. No hay que esperarnos a que ya tenga cambios valvulares. Ya, con la presentación. Bueno, dímelo. Buenas noches. Bueno, ya solo para abonar como un poco más a lo que ya comentaron el doctor Gutiérrez y el doctor Sarre. Ahora, o sea, al aterrizarlo a la praxis, y esto muchas veces yo lo platiqué con el doctor Lainez, donde tú tienes un paciente con estenosis aórtica severa y aparentemente asintomática, al menos en la ISSSTE, los tiempos en donde tú protocolizas al paciente, preparas la sesión médico-quirúrgica, ciertamente no son inmediatos. Y toda vez que en ocasiones se manda la consulta externa, después, por ejemplo, de la coronariografía, donde te avientas otros 4 o 5 meses, a veces cuando ese paciente llega ya a la consulta, ya con todo el protocolo completo, está asintomático, ¿no? Entonces, esto es algo, una parte que se agrega al algoritmo, no necesariamente clínico y de los estudios de gabinete que le hacemos, sino que, o sea, que es como un día a día de la vida diaria con los pacientes, porque a veces no es tan rápido la realización de la programación para la cirugía, ¿no? Es como algo también a considerar. Bueno, yo creo que son casos muy interesantes y es un debate muy válido. Y creo que estoy de acuerdo en el grado de afección sistólica ventricular es una de las cosas que más nos deben llamar la atención en el momento de decidir, pero también la edad del paciente. O sea, el punto aquí es, por ejemplo, en el paciente 1, creo que anda por 40 años, y considerando que es bivalva, que es otro mundo en cuanto a
la enfermedad valvular aórtica y en cuanto a la ortopatía, el punto es qué válvula le podríamos ofrecer. Es decir, si se le ofrece una válvula mecánica a una edad temprana, posiblemente 3, 4, 5 años antes, que no tenía una disminución del strain, estamos hablando de implantarle una válvula mecánica que sabemos que tiene una durabilidad en menores de 60 años que no sobrepasa los 12 años y que muy probablemente estaríamos ahorita viendo a lo mejor un ventrículo izquierdo no tan dañado, pero ya alguna afección de la válvula protésica. Entonces la limitante que tenemos yo creo que es el tipo de válvula que se le va a poner cuando tenemos pacientes jóvenes. Y ese ha sido como el principal problema que tienen las guías en decir generalización. Creo que el caso 2, en donde es una estenosis aórtica degenerativa en un paciente de mayor edad, no tiene como mayor problema. Ellos tienen una mayor durabilidad, pero el componente que genera la calcificación de la aorta bivalva en la mayoría tiene algo que ver con lo anatómico, que es la presencia de RAFE, que son los que no van a generar insuficiencia y dilatación de la aorta, y tiene algo que ver con lo metabólico. Es decir, un paciente que evoluciona con bivalva, estenosis aórtica, debe tener un componente metabólico importante que condiciona un componente inflamatorio. Entonces, deben saber que esa válvula, sea mecánica o biológica, no tendrá mucha durabilidad. Por lo tanto, el punto crítico, creo yo, que para decidir colocar el implante de esta válvula, se le apuesta en la actualidad al strain. O sea, la disminución del strain, sabemos que hay hipertrofia, en el contexto de que es estenosis severa, ¿no? Que tiene un gradiente elevado, ahí no tiene nada que ver el calcio te puede discernir cuando no estás seguro si la estenosis es severa, pero si ya tienes una velocidad de 4.7 con una reducción del strain, puedes asumir que el momento quirúrgico es el adecuado en el entendido de que será una válvula que no va a durar mucho y que nos obligará a una segunda intervención en los próximos 10 años por la edad del paciente y por el componente inflamatorio y metabólico que tiene el paciente. Y entonces se abre la siguiente pregunta: ¿le ponemos una biológica para ponerle una TAVI después? ¿O le ponemos una mecánica para ponerle una biológica en la segunda cirugía y ponerle una TAVI después? O sea que el debate yo creo que más bien es qué se le ofrece, entendiendo que lo llevaremos a una segunda cirugía, ahí por los 50 años de edad, a un segundo procedimiento. Y esa es la limitante que tenemos, porque en todo lo demás yo estoy de acuerdo, tienes estenosis severa, no me importarían los síntomas, hay disfunción sistólica, hay falla cardíaca de alguna forma, es momento, o sea, hay un remodelado ventricular que eventualmente será irreversible y que evolucionará a falla cardíaca. Entre más progrese ese remodelado, más probabilidades de que haga síndrome de bajo gasto y complicaciones quirúrgicas existen. Ese creo que no es el problema tanto, sino que el que se le puede ofrecer a ese paciente. Y ahí es donde está la cuestión que muchas veces puede dificultar la toma de decisiones. Y quizás como segundo punto, asumamos que fuera un paciente que no tiene una estenosis aórtica severa, que trae una velocidad de 3.5, que está asintomático, que el strain está normal. ¿Qué puede ayudar ahí otros medios de imagen? Lo que se ha visto es que entre mayor calcificación tenga, la calcificación progresará de forma acelerada en pacientes metabólicos inflamados y jóvenes, y que entre más calcificación tengas, más probabilidades tienes de marcapaso. Sea el método que utilices en la corrección. O sea, hay un poco más de riesgo si le pones una TAVI, hay un riesgo menor si le pones una válvula quirúrgica, pero entre más calcificación se le dé, es muy probable que la necesidad de un marcapaso adicional sea mucho mayor, y quizás ahí, en casos donde no hay una estenosis severa, podría utilizarse calcio coronario para decidir en esos casos difíciles, ¿no? En esos casos complejos en donde se ve una válvula que va evolucionando y que la edad del paciente ya no es tan
tan crítica. Los otros dos casos los envías a cirugía ya. Sí, el segundo me parece que no los vi, pero parece que es de edad avanzada, ¿no? 69 años. Pues. 69 años, Tribalba, yo lo llevaría, no, yo no lo llevaría a cirugía, yo lo llevaría a una TAVI, pero, pero, pero lo llevaría a un reemplazo valvular, pues, porque ¿para qué esperar más en ese paciente? ¿Para qué esperar más? Ya tiene remodelado y las condiciones quirúrgicas van a empeorar conforme el tiempo. Y el último no sé qué edad tiene, 62, 62 años, pero es bivalva, ¿no? reportado como bivalva. O Que la es verdad muy que a veces probable que no es lo sea, complejo, que sí. sea una fusión Sí. degenerativa. O lo que se considera como funcionalmente bivalva en las trivalvas por calcificación. Creo que de los tres casos es el que más tiene oportunidades de esperar a lo mejor un seguimiento de un año, porque todavía tiene un strain normal, no hay disfunción sistólica y en el entendido que eventualmente lo llevará, si tiene una edad que todavía nos da algún chance de esperar un poco, de Sí, esperar un poco. de estos pacientes, gracias. De estos pacientes, bueno, la indicación por guías que les toca es hacer la prueba de esfuerzo, ¿no? Carlos. Bueno, y en estos casos que no hay sintomatología, la sugerencia que se hace es realizar la prueba de esfuerzo, ¿no? Y a los pacientes se les realizó la prueba de esfuerzo y voy a pedir al doctor Jorge Áviles, especialista en rehabilitación cardíaca, que dé su punto de vista con respecto a la prueba de esfuerzo. Gracias por la invitación, doctor Lainez, y gracias por la asistencia. Pues lo primero que les diría en relación a la prueba de esfuerzo, en este caso, que son un poco complejos, que a veces no, primero que la prueba de esfuerzo son seguras, ¿no? Muchas veces nos formamos en la parte de cardiología y si es una contraindicación a la prueba de esfuerzo que tenga estenosis aórtica severa, no necesariamente, ¿no? La contraindicación de estenosis aórtica severa sintomática. Evidentemente este es un escenario diferente, es una estenosis aórtica severa asintomática. Las pruebas son seguras, hay que perderles un poquito el miedo, obviamente no se realizan los mismos protocolos que se hacen de forma habitual. En Europa se ocupan más los protocolos en cicloergómetro, ¿no? Protocolos especiales, no escalonados, sobre todo el tiempo en rampa. En general hacemos protocolos de Bruce modificado, no lo hacemos el Bruce escalonado clásico, evidentemente. Fíjense que solamente el 10% de los pacientes que tienen estenosis aórtica severa asintomática van a prueba cuando las guías deberían de ir la mayoría. ¿Y para qué nos serviría hacerle una prueba de esfuerzo a un paciente con una estenosis aórtica severa asintomática? Una, pues, así como lo que se empezó a estudiar desde los años 80 es que desenmascara los síntomas, ¿no? Y en la gráfica que mostró el doctor Lainez, es muy importante porque cuando aparecen los síntomas el pronóstico ya es muy malo. Sin embargo, hemos estado platicando que hay muchos indicadores antes que nos pueden hablar del mal pronóstico si no llegamos a tiempo a un paciente a un cambio valvular. Y la prueba de esfuerzo también tiene ese poder aditivo que nos puede dar varios parámetros que nos pueden decir este paciente, aunque tú lo ves asintomático, ya tiene cierta repercusión. Y los criterios son diferentes a las pruebas de esfuerzo tradicionales. Bueno, primero dije que es seguro. Yo creo que el estudio más grande en pruebas de esfuerzo es el estudio XAST, casi 800 pruebas, 0 mortalidad, 0 síncope, 0 hospitalizaciones asociadas a la prueba de esfuerzo. Entonces son seguras, ¿vale? 2. Los criterios de positividad son diferentes en una prueba de esfuerzo tradicional a cuando este escenario, ¿no? La tradicional es que tenga angina, que tenga síntomas, que tenga cambios en el segmento de CT. Evidentemente son cosas que también tomamos en cuenta, pero ya no con lo mismo. Para que una prueba de esfuerzo sea considerada positiva por cambios en el segmento de CT, ya no es el criterio de 1 milímetro, no. Hay varias publicaciones, algunos dicen que 3 milímetros, incluso hay unos que dicen que para declararla positiva tiene que descender más de 5 milímetros del segmento de CT en máximo esfuerzo. Pero un indicador bien importante pues es el descenso de la presión arterial o la falta de ascenso. Evidentemente sabemos que por cada mes ganado debería de estar aumentando 8 milímetros de mercurio. En estos pacientes no sucede así. Estos pacientes habitualmente o no sube la presión o incluso pueden tener un descenso. Incluso se ha considerado que la caída persistente de más de 20 milímetros es para considerar un paciente candidato a una cirugía. Son los pacientes que mueren. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar la prueba de esfuerzo? Es que nos da un valor predictivo negativo interesante. El paciente que tiene una prueba de esfuerzo completamente normal, la probabilidad de que desarrolle un evento del siguiente año, evidentemente cardiovascular,
que tenga síncope, que tenga muerte súbita, que desarrolle falla cardíaca es mínimo, 20%. O sea, el 80% cuando es una prueba completamente normal, durante el siguiente año no desarrolla. Entonces nos puede ayudar un poquito a desenmascarar obviamente los síntomas y también nos puede ayudar a decidir a quién tratar primero, a quién no. Alguien comentaba un poquito acerca de la medicina institucional, que a veces aunque nosotros ya tengamos en los 3 escenarios, a lo mejor consideramos la cirugía, no nos vamos a operar los 3 al mismo tiempo, ¿no? Una prueba de esfuerzo también te puede ayudar en eso, es decir, este paciente puede aguantar un poquito más, a lo mejor meto primero al caso número 1, después al número 2 y al final dejo el número 3. Creo que cada vez las tendencias, como lo decía y algunos colegas que me antecedieron, es que todo paciente con estenosis aórtica severa tiene que operarse y los síntomas cada vez están perdiendo un poquito de fuerza. Tenemos otros parámetros. Pero a lo mejor la prueba de esfuerzo sí nos puede ayudar en saber quién va primero, quién todavía puede aguantar un poquito cuando otros datos hay. Esta es la prueba de esfuerzo, digamos, tradicional, convencional, estoy seguro que tienen en el ISSSTE, que la pueden hacer en cualquier momento. Entonces nada más recuerden, criterios de positividad son más de 3 o 5 milímetros, depende de dónde vean la publicación, que tenga un descenso de más de 20 milímetros, obviamente que tenga síntomas, ¿no? Que tenga disnea. Todo paciente va a tener disnea cuando tiene una prueba de esfuerzo, es algo como que se ha debatido un poquito. Seguro que si alcanzamos cualquiera de los que estamos aquí una prueba de esfuerzo y le subimos y hacemos 20 metros, vamos a tener disnea, pero no es lo mismo que tengamos disnea en una prueba ya muy avanzada a que tengamos disnea en la primera o segunda etapa. Entonces la disnea que se objetiviza en que es importante para decir que la prueba es positiva es porque tiene que ser positiva temprana disnea, ¿sale? 2, que tenga obviamente presíncope, dolor torácico, son los datos de positividad, el descenso de la presión arterial, cambios en el segmento ST más significativo y 3 o más extrasístoles ventriculares seguidos, ¿no? Lo que llamamos taquicardia ventricular. Ahora hay un escenario un poquito que nos puede también ayudar bastante, que es la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Sé que no es o que no se tiene tantas posibilidades, pero también es importante pues que vayan conociendo que también hay varios parámetros que se han estudiado en la estenosis aórtica severa, asintomática, en la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. ¿Cuál es? Pues evidente el consumo de oxígeno, el consumo de oxígeno pico, ¿no? Aquellos pacientes que logran más del 85% del predicho del consumo de oxígeno pico tienen una sobrevida al siguiente año sin ningún problema cardiovascular del 90%. O sea, te da un valor predictivo negativo también bastante interesante. La otra es la pendiente de BBSO2, que se ha llamado eficiencia ventilatoria, es decir, cuántos litros tiene que respirar una persona para eliminar 1 litro de dióxido de carbono. Cuando esta es mayor a 35, perdón, menor a 34, lo malo es más de 35, también es bastante buena. Y evidentemente lo que se llama pulso de oxígeno. Recuerden que el pulso de oxígeno es un subrogado del volumen latido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperaríamos? Pues que obviamente que a mayor ejercicio el volumen latido vaya aumentando. Eso lo vemos a través de este que se llama pulso de oxígeno. El paciente con una estenosis aórtica no va a poder elevar, ¿no? Entonces, cuando no logran más del 80% del pulso de oxígeno, aunque pudieran estar asintomáticos, también es un factor de mal pronóstico y también hay que pensar en una intervención, cualquiera de las posibilidades, TAVI, mecánica, biológica, en forma temprana. Entonces, como conclusión yo les diría, primero es que no le tengan miedo a la prueba de esfuerzo. De todos los que deberían de ir, solamente el 10% van, pero deberían de ir más. Que la prueba de esfuerzo nos puede ayudar porque son seguras, nos puede ayudar a objetivizar síntomas, pero también nos puede ayudar ahí a decidir qué pacientes van primero o qué pacientes van después. Que los criterios son un poquito diferentes para cardiopatía isquémica, que hay que ser obviamente mucho más cuidadosas, un control de presión más cuidadosa de forma habitual, estarlo vigilando un poquito más de cerca, no son pacientes con nada, ¿no? Y que nos puede ayudar mucho para ver quién va, si es que se le cae la presión, no tiene positividad, a tratamiento cuando tenemos duda o a decidir quién va primero, ¿no? De los 3 casos, antes de los resultados de la prueba de esfuerzo, ¿a los 3 los envías a operar? Yo creo que sí. Sí, O sea, ya yo comentaba ahorita con Diego un poquito ahí la escuela que teníamos, que siempre el comentario que hacía el doctor Guadalajara, o sea, la estenosis aórtica severa se debe de operar, no que sea el criterio de la presencia de síntomas o no. Esto creo que retrasa los tratamientos. ahora te voy a poner los resultados del... Vamos a comentar los resultados. O sea, los rojos para el 1 y el 3 salió completamente negativa la prueba de esfuerzo. Para el 1 y el 3. O sea, el de 40 años, las 2 bivalvas, salieron las pruebas de esfuerzo completamente negativas. El que salió positivo fue el del antecedente de la cardiopatía isquémica. Vamos a comentar la primera que es donde todos creo que hemos estado como que se debe de operar.
Entonces una prueba de esfuerzo fue máxima por frecuencia cardíaca, llegamos al 91% de lo predicho. Él alcanzó 10.3 METs, que es bastante bien, la suspendimos por fatiga. No tuvo Angor, sí tuvo infradesnivel del segmento ST, pero lo puse como considerar falso positivo, dado que no, como ya les decía, aquí se necesitan más de 3 milímetros. Este paciente, no recuerdo ahorita la prueba, pero no cumplía más de 3 milímetros, entonces por eso lo puse ahí entre paréntesis así. Negativo para arritmia, la respuesta presora fue plana y cronotrópica fue adecuada y tenía una buena capacidad funcional. ¿El de abajo fue el tercero? El segundo, ajá, el isquémico. La segunda, la prueba de esfuerzo fue máxima por frecuenta, 91% de lo predicho, máxima por MET, 7.8 y síntomas. La suspendimos por disnea, no presentó algo, pero sí tuvo cambios de isquemia, tuvo arritmias. La respuesta presora mostró un aumento en el esfuerzo máximo, pero luego tuvo la caída de 10 milímetros en máximo esfuerzo y la respuesta cronotrópica fue adecuada. Es decir, esta fue la clásica positiva, ¿no? La segunda. La primera no estuvo, la verdad es que tan mal, bastante decente, pero sí la segunda evidentemente sí tuvo cambios mucho más severos y el criterio del 10 milímetros de mercurio que dicen, pues, ¿no? Entonces sí se debe de operar. Entonces, siguiendo las recomendaciones que actualmente tienen las guías, pues el primero que debería entrar a cirugía es el segundo paciente, el isquémico, ¿no? Y como repito, las pruebas de esfuerzo en el primero y en el tercero fueron completamente negativas. Y para esos pacientes asintomáticos con fracción de expulsión conservada, con pruebas de esfuerzo normal, se han considerado los indicadores de pronóstico adverso, donde se señala, como ese es de un estudio también muy importante, donde se observaron todos estos factores de riesgo relevante, que es la estenosis aórtica muy grave, pacientes asintomáticos, fue conservada, pero con una velocidad arriba de 5, un gradiente medio arriba de 60, se van para cirugía, ¿verdad? Así como la han sentenciado aquí ahorita, bueno, las guías dicen que solo sí, arriba de 5 de velocidad y gradiente medio arriba de 60, la calcificación valvular grave, idealmente por tomografía, y una tasa de progresión de la velocidad arriba de 0.3 metros por segundo, y las concentraciones de BNP significativamente elevadas. Entonces, quiero que observe antes de que el doctor Berríos nos dé su opinión sobre la calcificación y también me gustaría que puntualizara lo que se está haciendo de fibrosis en resonancia magnética en estos pacientes como predictor. Yo quiero que observen el segundo paciente que salió positivo, pues no le pedimos score de calcio coronario, ¿no? Ese paciente ya está en lista de espera para cirugía. El último paciente, que es el que nos entraba un poquito de duda con respecto a la repercusión que tiene hacia el ventrículo izquierdo, que la prueba de esfuerzo salió negativa, su calcio aórtico fue de 400 con un BNP normal. Pero hoy veamos el de la aorta bivalva, que es el que tiene el strain longitudinal afectado. Bueno, él salió con un calcio aórtico de 4.367, que sí me gustaría que el doctor nos hiciera la referencia nuevamente de las aortas bivalvas y el grado de calcificación que pueden llegar a tener. Y quiero que observen la evolución que tuvo con 2 ecos comparados más o menos por 6 meses de diferencia. Es que la velocidad máxima de este paciente de 4.2 subió a 4.7, o sea, cumpliendo uno de los criterios para indicación quirúrgica, ¿no? Y con un score de calcio muy importante, ¿no? De 4.367, pero con un BNP completamente normal, ¿no? O sea, aquí, de alguna manera, pues, para cuantificar, ¿no?, la afección que debe tener, y yo quisiera, sobre todo los residentes, que no se lleven la idea de que no hay que seguir el proceso diagnóstico, ¿no? Porque ya observaron que no solo es una indicación quirúrgica, ¿no?, sino que también el pronóstico que puede llevar, y ahorita la experticia que tenemos, sobre todo en los pacientes con terapia postquirúrgica. O sea, yo le preguntaría a David qué esperaría, ¿no?, de estos pacientes que tienen o que estamos haciendo esperar mucho, que van a entrar a cirugía con más fibrosis miocárdica, con más disfunción diastólica, o sea, todas las complicaciones que él va a tener en la parte postquirúrgica. Yo creo que es algo que también debemos de considerar. Quisiera que pasara. Bueno, pues yo creo que estamos claros que por algo se deben seguir los algoritmos diagnósticos y estoy completamente de acuerdo en que debemos tratar de aclarar muy bien la indicación, porque la indicación, como ya lo mencioné previamente, no es una indicación que va a acabar
en el seguimiento del paciente con el procedimiento quirúrgico. Definitivamente una calcificación severa está asociada ya con un mal pronóstico y con un pronóstico degenerativo, y sobre todo en aortas bivalvas. Y una calcificación severa para fines prácticos se considera arriba de 3.000 unidades Agatston. Es decir, que no estamos hablando de que esa calcificación esté relacionada a la estenosis severa, sino que es el grado de calcificación que ya habla de una calcificación masiva. El grado de calcificación que se debe considerar para evaluar una estenosis severa, en aquellos casos donde tenemos bajo gradiente, bajo flujo, que no tenemos claridad de que la estenosis severa sea la causa de la disfunción sistólica, o que tenemos dudas del ecocardiograma de que realmente sea una estenosis severa, es un grado menor. Eso se considera 2.500 para hombres, 1.200 para mujeres. Es decir, que no hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta que los valores pueden ser distintos cuando estamos evaluando. En este caso no nos interesaba que estuviera por arriba de 2.500. En este caso nos interesaba que estuviera arriba de 3.000. Y en ese contexto, la evidencia que se tiene al respecto habla de que en pacientes con una calcificación masiva, definitivamente la repercusión al ventrículo izquierdo es algo que va a progresar, y por lo tanto se considera que un reemplazo valvular, ya sea percutáneo o quirúrgico, es el más adecuado. Algunas consideraciones que se deben hacer en ese contexto, pues para medir la calcificación aórtica necesitamos una tomografía gatillada, es decir, es el mismo proceso que un calcio coronario. De preferencia se necesita una frecuencia cardíaca adecuada. Muchas veces olvidamos ese detalle para los calcios y únicamente lo dejamos para las arterias coronarias o las angiotomografías de coronarias. Y en ese contexto hay que tener en cuenta que el movimiento o el blooming, que es un artefacto de brillo del calcio que podemos ver con frecuencias arriba de 70, puede sobrevalorar el grado de calcificación. Entonces, en estos casos es muy importante que mandemos al paciente, o que aseguremos que el paciente va con una frecuencia entre 60 y 70 latidos por minuto para tener una medición de lo más fidedigna. Obviamente aquí no necesitas vasodilatadores coronarios, pero sí necesitas tener una frecuencia adecuada, principalmente cuando quieres medir el calcio de la válvula aórtica. Y en cuanto a mediciones que podemos hacer por resonancia magnética para evaluar la disfunción sistólica, está ya bastante demostrado que conforme la hipertrofia avanza, definitivamente encuentras algún grado de fibrosis, y la fibrosis es algo que definitivamente se relacionará con disfunción sistólica progresiva e irreversible. Pero en los estudios que tenemos en este momento con T1, se observa que también en algunos pacientes con este contexto pueden tener aumentos de los T1, que ya no habla de una fibrosis de reemplazo, no habla de la fibrosis que observamos en el reforzamiento tardío después de inyectar gadolinio, sino que más bien habla de una fibrosis intersticial. Y la pregunta es, ¿cuándo empieza esta fibrosis intersticial? El punto es que en el momento que empieza la hipertrofia ventricular en una estenosis aórtica, empezamos a ver elevación de los T1. Es decir, que en el momento en que empiezas a ver hipertrofia, el T1 va a estar alterado, y eso ya habla de disfunción diastólica. Quizás también la pregunta debería ser, ¿necesitamos una resonancia para estos pacientes? Yo creo que, a pesar de que es el método que yo hago, no es necesaria en todos los casos. Necesitas un buen ecocardiograma con las técnicas. El strain está dando mucha luz en cuanto a esto. La correlación del strain de resonancia con el strain de ecocardiografía con los valores de T1 mapping es bastante buena. La correlación del strain con el reforzamiento tardío, que es la fibrosis de reemplazo, no es tan buena, a excepción de que tengas una cicatriz notable. Pero la disminución del strain va muy de la mano con la elevación del T1, así que
hacer un buen strain te puede dar una idea de un parámetro de disfunción sistólica temprana. Finalmente, pues no estoy seguro, no sé, Jorge, la respuesta plana que tuvo el primer paciente se consideraría como un criterio de cerebralidad, porque estamos hablando de un hombre de 40 años que ante 10 METs de esfuerzo, que es lo que la mayoría de nosotros aguantamos, no logró elevar la presión arterial, ¿no? No tiene una respuesta hipertensiva sin, Ha considerado que aquellos que no aumentan el índice de suspensión se ha considerado también como positivas, ¿no? El clásico es el descenso, pero si la falta de ascenso de la presión arterial que yo creo que también lo usamos mucho en miocardiopatía hipertrófica. Cuando tienes, por ejemplo, un sujeto que te aguantó 5 METs, pues es probable que no logre elevar la presión arterial y la presión plana puede ser bastante dudosa, pero cuando sobrepasan los 10 METs, la mayoría elevan la presión arterial. Entonces, tener una respuesta plana, yo creo que es algo que se podría considerar también como una prueba de esfuerzo positiva. Ya con el calcio aórtico creo que la cuestión está mucho más clara y que definitivamente el paciente tiene una indicación por guías de tratamiento quirúrgico y ya la pregunta será qué válvula le van a poner, pero asumo que lo más seguro es que se van a decidir por una mecánica donde podrá tener la mayor durabilidad y en ese contexto, en algunos estudios que nosotros hemos hecho, hemos observado que tratar de disminuir el perfil metabólico de estos sujetos, sea como sea, no sé si era prediabético, tenía dislipidemia o tratar de disminuirlo lo más posible, posiblemente esté asociado a mayor durabilidad. Y lo digo posiblemente porque lo que se ha observado es que las metaloproteinasas están elevadas en los que degeneran la válvula de forma temprana y que dar estatinas y tratamiento de glucosa disminuye estas metaloproteinasas. No se ha demostrado que la disminución de las metaloproteinasas se asocia a mayor durabilidad, pero es una hipótesis que está en prueba todavía. Pues, y bueno, como conclusión es que definitivamente yo estoy de acuerdo que todos los del instituto pensamos por nuestra formación que los síntomas no son lo más importante a la hora de decidir. Es más importante la disfunción sistólica, pero cuando te enfrentas a muchos de estos pacientes y cuando los ves de forma consecutiva, te darás cuenta que las reintervenciones son frecuentes también. Y que la reintervención, que el momento en que se decide la cirugía es algo bastante fundamental en la vida del paciente. Si decidimos cirugías muy tempranas, si este sujeto tuviera 25 años y tuviera parámetros no tan alterados del strain, pero ya tuviera estenosis aórtica severa, hay que tener en cuenta que el decidir esa cirugía en un contexto asintomático muy probablemente lo lleve a una segunda, tercera o cuarta intervención en su vida y eso cada vez será más mórbido y más relacionado a mortalidad. Así que retrasar el proceso es simple y sencillamente porque no tenemos las válvulas de por vida que quisiéramos. Más bien es porque, pero entendemos que retrasar el proceso generará mayor progresión de falla cardíaca. Ante esa duda, ante ese debate, porque no estoy seguro que las guías cambien tan fácilmente, ante ese debate yo creo que seguir las guías y los pasos es lo mejor que podemos hacer. Quisiera, nada más para ir terminando, pedirle al doctor Diego, al doctor Avilés y al doctor Gutiérrez que nos den una conclusión. Obviamente, como ya mencionó, individualizar cada caso, no, sí, las guías por eso son guías, ¿no? Nos dan pues, los pasos a seguir, pero no olvidarnos que hay otros pasos, ¿no? Y por ejemplo, los Rodríguez, que yo ya no lo había visto así, pacientes jóvenes, pues creo que es totalmente aparte, ¿no? Las guías, no, si la mayoría de los pacientes son pacientes más grandes, pero negativas. Y la otra cosa que tal vez ya no está muy bien claro, pero pues la reumatoide, ¿no? Que si bien ya se está quedando tal vez en segundo término, pues la escleroterapia, pues también creo que individualizar.
yo creo que es algo muy productivo. Yo diría nada más reforzar algunos puntos que acá de la parte que invitaron, no tenerle miedo, como normalmente, que nos pueden ayudar mucho a tomar esas decisiones que a veces no son complejas. El paciente a veces tiene muchas dudas, ¿por qué me voy a operar si yo necesito lo que viene a mis actividades, cómo me va a poner en paso? Y a veces la prueba nos puede cumplir, también normalmente si hay ciertas repercusiones y ya algunas pueden percibir cuál es el dolor superior, y esto se va a traer complicaciones. Válgaras, ¿no? Entonces, también mucho de esa clase buena, tal vez no aparecen tantas cosas, sin embargo, creo que todo paciente que sigo creyendo que todo se verá de. Gracias. Primero, pues felicitarlos a todos, ha sido una reunión muy productiva, muy interesante, en un escenario que pues, probablemente ahora no nos parezca tan complejo, con todo esto que acabamos de analizar. Yo retomaría mucho el comentario que hizo el doctor Berríos y exclusivamente en ese paciente, yo diría cirugía de rostro, igual que la doctora Velázquez, ¿no? Como comentábamos, pero hay que establecer los pies del mundo y aquí estamos, ¿no? Y en nuestro país no se hace cirugía de rostro, ¿no? Pero esa sería la cirugía que habría que hacer a ese paciente. Retomando ese mismo artículo de esos 3.000 pacientes, en el grupo quirúrgico, que ahí incluyeron los que mencionaba el TAVI, pero también un gran grupo de sustitución valvular, que fue un poco de más de 500 pacientes, 56% fueron válvulas mecánicas y 44 biológicas. Parece ser que se está tomando un poco más de tendencia a colocar válvulas biológicas con relación a la durabilidad y no haya falta diferencia en la actualidad versus una y otra, y creo que eso puede dar un buen escenario a la gran mayoría de pacientes jóvenes para pensar o en realmente sustentar el cirujano para que coloque una prótesis biológica y le dé la oportunidad al paciente de nosotros de hacer una TAVI y de hacer un par impar probablemente 10 años, que más o menos es donde estamos ahora nosotros en durabilidad total. Gracias y felicidades a todos por sus buenos comentarios. Bueno, yo solo quisiera, no sé si los residentes tienen alguna duda, porque como se los dije en un principio, pues esto es, evidentemente yo he aprendido muchísimo esta noche, pero bueno, esto va dirigido hacia ustedes, ¿no? Entonces no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, así que sin ninguna pena, o sea, la puedan hacer. Bueno, yo más que nada, primeramente agradecer a todos. Creo que este tipo el primer Ateneo que se está realizando, pues es de mucho apoyo. Creo que para nosotros como residentes nos va elevando mucho los conocimientos y tomando cada vez mejores decisiones con los pacientes. Yo que nada más quisiera decirle a mis compañeros residentes la importancia que tiene este tipo de seleccionar los pacientes que pudieran o no entrar a cirugía. Sabemos todas las repercusiones, entonces solamente quisiera hacerles una atención que al momento de preparar las sesiones médico-quirúrgicas lo hagamos con conciencia, ¿no? Se trata de la vida de una persona, la decisión que vayamos a tomar en ese momento es muy importante. Entonces, agotar todos los recursos que tengamos para tomar la mejor decisión que tengamos en el hospital, que en este caso es en el ISSSTE de Centenario, nada más. Y muchas gracias a todos. ¿No hay más? Bueno, yo solo concluir, yo creo que a lo que agregaría es que muchas patologías tienen que ser abordadas desde el punto de vista multidisciplinario, ¿no? O sea, quedarnos o únicamente sola con la opinión del que en teoría, entre comillas, más sabe, nos puede llevar a cometer errores. Yo, les repito, les agradezco mucho y bueno, ya para terminar, solo los que alguna vez me preguntaron en un pasillo qué es un Ateneo, pues esto es un Ateneo, no una discusión científica, y yo creo que hemos aprendido mucho. Muchas gracias.